Buenas tardes, querido público. Hoy hablaremos y analizaremos un poco el capítulo de Hobsbawm en el libro La historia del siglo, específicamente del capítulo 13, hablando del socialismo real. Hobsbawm es un historiador británico que nació en Egipto el 9 de junio en el año de 1917. Ha escrito sobre una gran variedad de temas, corrientes marxistas, se ha centrado en el análisis de la revolución dual. Bueno, el tema principal de este libro es la Primera Guerra Mundial. Este capítulo pertenece al libro La Era del Imperio 1835 a 1914, publicado originalmente en 1985. En el marco de la Guerra Fría, el libro narra la historia del siglo XX-XIX a través de 15 partes o capítulos de cómo se fue construyendo un mundo por las clases medias liberales en nombre del progreso y de la civilización. Bueno, Hobsbawm en su libro El socialismo real nos quiere decir que con la Revolución de Octubre no solo produjo una división en la historia del mundo al establecer el primer Estado y la primera sociedad postcapitalista, sino que también dividió la política marxista y la socialista después de la Revolución de Octubre. Las estrategias y perspectivas socialistas empezaron a basarse en el ejemplo político en vez del análisis del capitalismo, como se planteó como originalmente. Los economistas de hoy entienden mucho mejor que antes del modo del funcionamiento real de la economía, por oposición a su modo de funcionamiento formal, han oído hablar de la economía paralela y puede que incluso de otras economías y de un montón de prácticas informales, pero muy extendidas en las cuales nada funciona. En 1945 las fronteras de la región que se sentían en el mundo capitalista se ampliaron considerablemente. Al emplearse estas fronteras capitalistas vino un cambio político muy radical en lo que vendría siendo la política y economía mundial. Cambiaron sistemas políticos, economías y por tanto unos ajustes e inconformidades que como todo cambio el pueblo lo resiente y como todo cambio trae sus hablamos de sus factores o sus consecuencias o secuelas positivas, pero lo mismo hablamos de sus consecuencias negativas. Algunos países no se veían muy de acuerdo con este sistema socialista, ya que ese cambio que generaba en su pueblo o en su economía no era muy favorable, ya que estaban acostumbrados a cierto tipo. Todo cambio nos mueve a nosotros el tapete, por así decirlo, hablando de una manera individual. Ahora imagínense un cambio hablando de una manera mundial y hablando de miles de millones de personas, miles de millones de dinero. Entonces vendría generando cambios más radicales, más expuestos y con mayor intensidad mundial. En pocas palabras, el socialismo real nos habla acerca de esto y es un análisis muy importante que se debe de hacer y más que nada se podría ver desde una perspectiva muy personal y analizar esto. Compañeros, gracias por su atención. Espero les haya gustado un poco de lo que habla este capítulo, pero para poder apreciar más la belleza que hay en el capítulo hay que leerlo. Gracias, bonita tarde.